seas una vez más a mi hogar. Hace unos 2 o tal vez 3 años compré esta gavetera plástica porque recién me mudé a este apartamento, descubrí que no tenía un lugar apropiado para guardar las herramientas, las pinturas, los repuestos o todas esas cosas que no utilizamos diariamente pero que tampoco podemos botar. Y durante mucho tiempo funcionó, pero con el tiempo se convirtió en ese lugar en donde guardo todo por ahora. Y estoy segura que tú también tienes un lugar, un espacio así en tu casa. La idea es que en un futuro esta gavetera vaya en el cuarto útil que voy a tener adentro del apartamento, pero por ahora necesito que sea un espacio realmente funcional y no simplemente ese lugar a donde va todo el desorden. En esta gavetera, que miren, hasta le di a abrir, tengo equipos de grabación. Por aquí está un iPad que ya no utilizo, cámara, audífonos, micrófonos, luces. Por aquí en este segundo cajón tengo herramientas, tengo destornilladores, tornillos, brocas, cintas, kits completos, bueno, un montón de cosas, y utilizarlas es un caos porque a veces necesito algo que está hasta abajo, entonces me toca sacar todo esto para poderlo utilizar. En este otro tengo como cositas de manualidades, pegamentos, pinturas, cintas, cuerdas, de todo un poquito también. Y miren el caos, ya esto no cierra. Me toca literal por aquí por detrás meter la mano para que pueda cerrar. Aquí abajo tengo como electrónicos, cosas varias. Esto es de la chimenea, un frasquito que me sobró, cables, lamparitas, conectores. Y hasta abajo tengo como cositas de jardinería, algunos repuestos de la lavadora y bueno, ya, esto es lo que hay. Mi plan el día de hoy es retirar todos estos cajones, sacar las cosas de su interior, categorizarlas, depurarlas, porque creo que también hace falta. Debo revisar qué hay repetido, qué tal vez no está en buen estado, que definitivamente no merece una quinta oportunidad porque ya les he dado varias oportunidades, y empezar a jerarquizar. Y obviamente limpiarlo muy bien porque tiene bastante polvo. La verdad es que para organizar este espacio voy a utilizar parte de la metodología japonesa que les compartí en el video anterior, que muchos de ustedes ya me acompañaron, y bueno, si no lo han hecho, se los voy a dejar por aquí etiquetado. En ese video me acompañaron a organizar el closet donde suelo tener los linos del apartamento, es decir, las sábanas, las fundas del duvet, las toallas. Tengo también algunos implementos como la plancha, la mesa para planchar e incluso todo lo que tiene que ver con costura, manicure y todas mis mascotas. Quedó espectacular. Y es que los japoneses, coreanos o bueno, en general, la cultura oriental nos lleva años luz en temas de organización porque son culturas que suelen vivir en espacios bastante pequeños, así que tienen que ser prácticos, metódicos, tienen que jerarquizar súper bien, categorizar y aprovechar hasta el último centímetro de su espacio. Me traje estas 2 bolsas de basura para poner todo lo que voy a desechar y lo que voy a depurar. Recordando que depurar no siempre significa tirar a la basura, sino darle una segunda oportunidad en otras condiciones, por ejemplo, en otra casa. Me voy a poner cómoda, voy a traer una sillita, voy a poner música en el dispositivo y voy a empezar con esta ardua tarea, porque sí, depurar, sacar, tomar decisiones sobre lo que tenemos no es fácil. Muchas veces el apego emocional, los recuerdos, un montón de cosas entran a jugar y nos complican la existencia en estas tareas. A ver, ¿quién levanta la mano, deja un like, un comentario apoyando esta idea? Y bueno, no voy a poner música, voy a poner mi serie favorita.
paréntesis bastante importante que tal vez no esté muy relacionado con este canal, pero les voy a hablar del tema en un video para Mundo Dollar City. Esta cajita es una cajita que venden en el área de ferretería de estas tiendas. En su momento me costó 12.000 pesos. Es muy práctica, muy práctica, pero tiene un problema grandísimo y es que se degrada y miren cómo mancha las manos. Ya luego tú vas y tocas otra superficie y todo queda manchado. Ella viene en color azul y rojo y de hecho se nota que está ya manchada por acá. Miren, es impresionante. Como les digo, es muy práctica, es de un material bastante resistente para este tipo de cosas, pero ese es el gran pero. Entonces, acabo de pedir un domicilio, por decirlo así. Mi esposo está cerca de una de estas tiendas y le pedí que me hiciera una compra, que ojalá sí sea posible, porque bueno, a veces en las tiendas encontramos cosas y en otras no. Pero creo que sí, creo que sí. Y son unos almacenadores, organizadores de tornillos, o bueno, que yo de hecho aquí en el apartamento tengo para guardar mi joyería. Y bueno, le pedí que me comprara unas tres cajitas de esas, creo que con esas van a ser suficientes para clasificar los tornillos, los clavos, algunos destornilladores pequeños, los chazos, todas esas cosas que hacen parte del kit de perforación en las paredes. De modo que cuando yo necesite sacar herramientas, saco el kit completo, ¿cierto? Y eso también hace parte de esta buena técnica: jerarquizar y armar kits de trabajo. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Muchas veces pensamos que organizar consiste en encontrar mejores cajas o mejores organizadores, pero la mayoría de los métodos japoneses empiezan mucho antes que eso. Empiezan preguntando: ¿realmente necesito conservar esto? Y esa pregunta parece sencilla hasta que empiezas a responderla, porque aparecen cosas repetidas, herramientas que ni recordabas que tenías, pinturas completamente secas, cables de cosas que ya ni existen, repuestos que probablemente nunca volverás a utilizar. Y es que organizar y depurar no consiste en tener menos por obligación, consiste en hacer espacio para lo que sí tiene una función en tu vida. Una vez me quedé solamente con lo que realmente vale la pena conservar, llegó la parte más importante: darle una lógica, porque antes mis cajones estaban organizados por objetos. Ahora quiero organizarlos por función. Todo lo relacionado con grabación, lo relacionado con herramientas, todo mi pequeño taller creativo, los repuestos de la casa y por último, esos objetos que necesito conservar pero casi nunca utilizo. Antes, más o menos, organizaba por tipo de objetos. Herramienta con herramienta, pinturas con pinturas, cables con cables, pero me di cuenta de que cuando necesito algo en la casa normalmente no pienso en el objeto, pienso en lo que voy a hacer. Entonces decidí probar una organización basada en actividades sin dejar de lado las herramientas y accesorios que necesito para cada una de ellas. También voy a intentar que cada cosa sea visible. Muchas veces el problema no es que tengamos demasiadas cosas, es que las escondemos unas debajo de otras. Cuando podemos ver todo de un vistazo, dejamos de comprar duplicados y encontramos lo que necesitamos mucho más rápido. El primer grupo que organicé fue el de grabación. Aquí tengo la cámara, algunos micrófonos, luces y otros accesorios
que necesito conservar porque hacen parte de mi trabajo, pero que no utilizo todos los días. Por eso decidí que este cajón no necesita estar en una posición de fácil acceso. Al contrario, lo llevé hasta el cajón que está más abajo porque quiero que los espacios más accesibles de la gavetera queden reservados para aquellas cosas que utilizo con mayor frecuencia. Así, cuando necesito grabar con alguno de estos equipos, sé exactamente dónde están, pero durante el día a día no tengo que tenerlos ocupando el espacio más práctico. Porque también entendí que organizar no es decidir qué va con qué, también es decidir qué tan fácil necesito acceder a esas cosas cuando las voy a utilizar. Es decir, lo que uso mucho a la mano, lo que uso ocasionalmente puede ir un poco más abajo y lo que casi nunca uso pero debo conservar, eso sí puede ser menos accesible, es decir, hasta la parte final. El grupo 4, que será el segundo cajón subiendo, será el correspondiente a esos productos eléctricos o repuestos que son necesarios en casa. Las extensiones eléctricas, bombillos, tengo también por allá algunas cosas que había comprado en alguna oportunidad como una alarma o sensores de apertura de ventanas. Tengo también unas barras de unas repisas, un conector de un enchufe de la pared, cositas que son necesarias en algún momento, que no me puedo deshacer de ellas, pero que no las necesito, sino hasta quién sabe cuándo, entonces por eso van a estar ahí. Tal vez pude poner este cajón hasta el final, pero el otro está mucho más pesado. Entonces, basada también en eso, decido cambiar, porque también hay que pensar en la estructura de este material. El grupo número 3, es decir, el tercer cajón subiendo o bajando como lo queramos mirar, es el de las pinturas y manualidades. Y finalmente todo lo relacionado con hacer estas actividades va a estar aquí. Las pinturas, los pegamentos, las brochas, los pinceles, la pistola de silicona, las lijas, los materiales que voy acumulando para esos proyectos que aparecen de vez en cuando. Así que aquí prácticamente mantuve una categoría que ya tenía bastante claro desde el principio, porque la realidad es que cuando voy a hacer algún proyecto, todo sale del mismo lugar. Así fue antes, así es ahora, pero organizado más a conciencia. Este grupo me parece bastante interesante porque aquí guardé todas las herramientas que vienen en maletines o que son juegos completos. Lo puse en el segundo cajón y no en el primero por dos cosas. Primero, por facilidad a la hora de sacar las cosas de ahí. Usualmente son maletines un poco pesados, bueno, no tan pesados como el cajón donde quedaron mis cosas de grabación, pero sí es un poquito más pesado, y ponerlos en el superior, es decir, en este de acá, me puede dificultar un poco el acceso. Aquí, como les contaba, quedan set de herramientas a los cuales yo puedo acceder rápidamente, fácilmente, como por ejemplo este que me encanta, es de los primeros sets que me regalaron, me lo dio mi hermano, y miren, aquí está todo lo que uno puede necesitar. Aquí hay alicate, hay bisturí, destornilladores, cinta métrica, hay llave de expansión, también hay un pequeño martillo, un chequeador, entonces todo lo que uno necesite. Este puede ser un excelente complemento de mi maletín de taladro y destornillador inalámbrico. Y también quedó el taladro que es alámbrico. ¿Por qué lo puse acá? Porque esta es una herramienta que en algunos casos yo utilizo, dependiendo de pronto la dureza del muro. Si bien el que tengo es muy bueno porque es de uso profesional, de uso rudo, a veces es necesario este, porque no hay que mentirnos. Nada va a igualar el que tiene cable. En este cajón también quedó mi maleta de juego de copas, que es bastante grandecita y la verdad antes como que no me funcionaba en ningún lugar. Y ya el último puesto es para el grupo de la ferretería pequeña, que es donde quedan los clavos, los tornillos, las brocas, las llavecitas pequeñitas, los destornilladores, bueno, un montón de cosas que como son mucha cantidad y mucha variedad, a veces terminaban refundidas en otras cosas. Y de hecho aquí va a ocurrir todavía un cambio que lo van a ver ustedes en este mismo video, no en este instante porque tengo que esperar que llegue el domicilio del que les hablé al principio. Y bueno, creo que va a mejorar muchísimo más
esta área. ¿Y por qué lo puse aquí arriba? Primero, no lo quise mezclar con los sets de herramientas por tema de espacio. Segundo, porque son más livianas y accesibles al momento de ejecutar alguna tarea, ¿cierto? Puedo buscar con mayor facilidad o comodidad la broca que necesito, el tipo de tornillo que necesito o a ver qué más. O el clavo que necesito, porque bueno, también hay clavos de diferentes materiales para diferentes estructuras y de diferente dureza. Yo aquí hablando como la más experta de las expertas en el mundo de las herramientas. Dios mío. Y finalmente aquí queda lo que se va a desechar y aquí a depurar. Básicamente hay latas de pintura, hay algunas cosas eléctricas, aquí hay plásticos, unos audífonos en mal estado, unas latas completamente vacías, unas pinturas vencidas, plásticos y cartones, porque salieron cartones por montones. Y aquí son cositas que sé que mi papá puede aprovechar muy bien en la finca. Bueno, incluso hay hasta unos juegos de bisagras que sé que a él le van a gustar. Y respecto al tema de depurar, el minimalismo, una tendencia mundialmente famosa. Y en mi experiencia, debo decirles, ser minimalista no es vivir con menos, es vivir con lo necesario. Que no te haga falta nada, pero tampoco que tengas todo lleno de cosas que ya no están en sintonía con tu vida o que no hacen parte de la forma en la que ahora vives. Espero haber sido clara con esto. Después de depurar y organizar todo, volví a poner los cajones en su lugar. Y aquí apareció un pequeño problema. Durante casi 3 años tuve esta gavetera organizada prácticamente de la misma manera. Mi cabeza ya sabía dónde estaba cada cosa, incluso cuando el sistema no era precisamente el mejor. Ahora cambié completamente la distribución y aunque sé perfectamente qué hay en cada cajón, sé que con el tiempo voy a volver a abrirlos buscando las cosas donde estaban antes. Así que decidí ponerle una pequeña ayuda a mi yo del futuro. Voy a rotular cada cajón y no solamente por el hecho de que me guste marcar todo, sino porque quiero que sea un sistema que sea fácil de mantener y fácil de usar por cualquier persona que se acerque a este mueble organizador. Porque para mí, organizar realmente funciona cuando no tengo que hacer un esfuerzo adicional para mantenerlo. Si tengo que recordar dónde puse cada cosa, tarde o temprano voy a volver a dejar todo en cualquier lugar. Pero si abro la gavetera y puedo ver inmediatamente herramientas, electricidad, repuestos, ferretería, manualidades, sé exactamente dónde devolver cada cosa. Una buena organización no solamente te ayuda a encontrar fácilmente las cosas, sino a saber a dónde debes devolverlas al final. Ahora, detrás de cámaras, voy a quitarle los cajones al gavetero para acomodarlo en su lugar final. Y después de sacar absolutamente todo, depurar, categorizar y volver a organizar, creo que finalmente entendí cuál era el problema de esta gavetera. No necesitaba más espacio, necesitaba más intención. Ahora cada cajón tiene un propósito, cada cosa tiene un lugar y sobre todo sé dónde buscar cuando realmente necesite algo. Y creo que eso es lo más bonito de organizar una casa. No se trata de conseguir que todo se vea perfecto, sino de conseguir que la casa trabaje a favor de nuestra vida. Y cuando una casa empieza a funcionar así, mantenerla organizada deja de sentirse como una tarea y empieza a convertirse simplemente en parte de la rutina. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho, lo compartas con alguien a quien creas le es necesario ver este tipo de contenido y bueno, estar pendiente de la siguiente entrega. Chao, chao.